acompaña. Soy Sifu Marcelo Ramos, director de la Escuela Ipan Wing Chun Argentina, y los espero para compartir este encuentro virtual a todos los apasionados del arte del Wing Chun. Uno de los ejercicios más importantes y emblemáticos del sistema Wing Chun es el Chi Sao. Lo que vamos a hacer hoy en esta clase es dar algunos tips o recomendaciones de métodos de entrenamiento para optimizar la práctica del Chi Sao. El Chi Sao es un ejercicio fundamental dentro de nuestro arte para desarrollar algunas habilidades específicas que en ese contexto se pueden trabajar verdaderamente muy bien. Coordinación, timing, sensibilidad táctil, posicionamiento correcto, administración de la energía, todo eso se tiene que dar en un marco propicio, ¿sí? Y lo que vamos a hacer son dar algunas de esas pautas importantes para que cada practicante pueda sacar el máximo provecho de su práctica. Chi Sao significa manos pegajosas, y es importante aclarar que las manos se pegan no porque sigamos las manos del oponente, sino porque vamos a ir exactamente por el mismo punto, ¿sí? Al movernos exactamente por ese mismo punto se va a generar esa adherencia en el contacto. Yo no voy a seguir las manos de mi compañero, ¿sí? Sino que lo que voy a hacer es mantener esa presión pequeña pero permanente hacia adelante para que cuando se genere ese espacio la información automáticamente me brinde la capacidad para reaccionar, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que este método lo que va a hacer es contrastar mi estructura con la estructura de él al mismo tiempo que vamos con ese propósito de ocupar el espacio central, ¿sí? Para esto vamos a tener que mantener una posición correcta y un enfoque claro hacia dónde vamos. ¿Cuál es ese propósito hacia dónde vamos? El eje central de mi oponente. Desde mi frente y desde mi centro hacia ese eje central del oponente. Para esto vamos a utilizar tres técnicas básicas fundamentales que se repiten en toda la práctica del Wing Chun: Tan Sao, Bon Sao, Fuk Sao. Esas tres técnicas se van a ir intercalando y van a generar el contexto en donde se va a desarrollar ese intercambio de fuerzas y de movimiento que va a dar pie al ejercicio como un trabajo dinámico en parejas. Así que ahora vamos a pasar a ver algunos tips para que eso se vaya generando progresivamente y desarrollemos lo más posible las habilidades que el sistema propone. Un aspecto importante a tener en cuenta dentro de la práctica de Chi Sao es lo que no es Chi Sao, o lo que es fácil de confundir cuando uno ve la práctica dinámica del ejercicio, que es comúnmente confundido con algún aspecto de combate o de sparring, ¿sí? El Chi Sao es un ejercicio para desarrollar habilidades en donde ambos compañeros van a tener la posibilidad de capitalizar positivamente esa práctica. No hay ganadores o perdedores, ambos ganan solo con compartir y solo con enriquecerse en ese intercambio mutuo de técnica y movimiento, ¿sí? Cuando uno piensa en Chi Sao en términos de ganar-perder, se genera automáticamente una práctica nociva y que lo único que genera es la pérdida de tiempo, que es algo muy importante de Wing Chun, ¿sí? Si pensamos que el Chi Sao es pelear, vamos a tratar de golpear a nuestro oponente nos va a tratar de golpear, y eso, en lugar de conectar la información que me brinda el movimiento, lo que va a hacer es tratar de oponerme a él. Automáticamente mi actitud no va a ser la actitud de conectarme con su acción, eso lo que permitiría es poder reaccionar en tiempo y forma. Voy a oponerme y voy a usar mi fuerza contra su fuerza. Automáticamente eso se convierte en un hábito muy nocivo en donde no desarrollo las habilidades que necesito. Entonces, importantísimo entender, no estoy peleando con mi compañero, sino que estoy buscando desarrollar las habilidades y entender los conceptos de manera dinámica para poder aplicar el sistema, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante. No es una pelea, sino que lo que voy a hacer es tratar de comprender el movimiento que él me plantea, conectarme con su acción. Él gana y yo gano solo con la práctica. El Chi Sao es un ejercicio muy sofisticado que está integrado por varios componentes. Entonces, algo importantísimo en la práctica es
que esa práctica sea progresiva. Entonces vamos de menos complejo a más complejo. Si ya abordamos la práctica de Chisao de una forma muy compleja, muy compuesta, con muchos elementos al mismo tiempo, lo más probable es que se genere una práctica caótica, ¿sí? Entonces, para el practicante es clave ir pasando cada una de las etapas hasta llegar a la práctica libre, ¿sí? Pero para eso necesitamos ir obteniendo las habilidades que necesitamos en cada uno de esos estadios, ¿sí? Y volver cada vez que necesitemos a la práctica de esos estadios para seguir desarrollando las habilidades, porque no es que uno transita y pasa por ese nivel y ya no necesita. Uno siempre puede volver a mejorar, uno siempre puede corregir, uno siempre puede obtener una habilidad importante y destacada en cada uno de esos estadios. Y necesitamos ir con ese repaso. ¿Cuáles son esos estadios? Bueno, primero vamos a empezar con una mano, ¿sí? Vamos a ir trabajando tan chisado de una mano, en donde vamos a aprender el uso de las técnicas básicas, pero con una mano a la vez. Donde uno de los participantes va a ocupar y proteger la puerta interna y el otro va a proteger la puerta externa utilizando estas técnicas que ya mencionamos: Tansao, Kuksao, Bonsao, el puño y la palma. Todas técnicas fundamentales que vamos a seguir utilizando más adelante. En la segunda instancia vamos a trabajar con dos manos a la vez, Luksao, ¿sí? En este caso, con un movimiento disociado. Una de las manos va a trabajar por la puerta interna y la otra de las manos va a trabajar por la puerta externa. Y eso va a suceder al mismo tiempo. Esto nos va a dar la estructura fundamental del trabajo de Chisao. A partir de ahí vamos a encontrar todas las variantes de ángulos, de entradas y de contacto con el compañero. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando las dos manos, ambos, se van a generar toda la posible combinación de encuentro de manos, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando con esa simultaneidad, con ese frente obligado y a la vez con las diferentes variantes de combinaciones de encuentro de manos. Posteriormente a eso vamos a empezar a integrar los desplazamientos, ¿sí? El comienzo del trabajo de los desplazamientos para mantener y asegurarnos siempre la misma distancia, el mismo ángulo, ¿sí? Esto es importante porque el Chisao nos va a dar herramientas en el rango de distancia de atrape, pero para mantener esa distancia de atrape vamos a necesitar que nuestros pies nos lleven a donde tenemos que estar. Posteriormente a este trabajo vamos a empezar a integrar las entradas con los pasos, ¿sí? Y el comienzo de la descarga sobre el compañero sin golpearlo, pero sí verificando la textura y la raíz. A ese trabajo vamos a empezar a añadirle poco a poco diferentes combinaciones técnicas. Ya no solo las entradas simples con los pasos, sino también una variedad diferente de técnicas, que va a depender de en qué momento del giro nos encontremos, qué es lo que mi compañero haga y dónde yo esté.
todas esas variables van a generar las posibles respuestas y las posibles situaciones que se van a ir presentando de manera espontánea dentro de la práctica del chisao. El propósito final es que nuestras reacciones sean automáticas y que nos permitan leer en el movimiento y en el tiempo que necesitemos qué es lo que nuestro oponente va a hacer para poder dar una respuesta adecuada a esa acción. ¿Sí? Como dijimos, es un trabajo sofisticado porque involucra una acción simultánea de ambas manos, una estructura técnica que ya estuvimos trabajando, una postura y unos pasos y unos desplazamientos que ya tenemos que empezar a conocer, y unas técnicas que nos permiten ir ampliando el repertorio de acción. Por supuesto que a esto podemos después añadirle un poco más de intensidad, ¿sí? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para comenzar y para entender cómo es la dinámica de este trabajo, basta este ejemplo y esa progresión a la vez. Algo que muchos estudiantes se preguntan tiene que ver con el uso o la administración de la fuerza, ¿sí? Es uno de los errores más comunes dentro de la práctica del chisao. Normalmente a veces se usa demasiada fuerza y a veces se usa demasiado poca, ¿sí? Entonces hay que ir encontrando un equilibrio. Ahora, ese equilibrio no se encuentra a través de la palabra, sino se encuentra a través de la práctica. Porque es muy difícil decirle a alguien, bueno, no hagas demasiada fuerza o no hagas tan poca fuerza, ¿sí? Cuando en realidad la persona no tiene claro cuáles son los objetivos de ese entrenamiento, ¿sí? Normalmente, la tendencia siempre es al exceso, al hacer demasiada fuerza. Eso trae varios inconvenientes, ¿sí? El primer inconveniente que trae cuando la persona hace mucha fuerza es que rápidamente se cansa. Empieza a practicar y a los 2 minutos o 3 minutos ya empieza a sentir cansancio, dolor en los hombros. Eso se traduce a una mala posición técnica y también obviamente empieza a perder registro de sensibilidad táctil. Eso es lo primero que sucede y lo más evidente. Lo segundo que pasa es que cuando el otro hace mucha fuerza, ¿sí? Empieza a brindarnos un punto de apoyo, ¿sí? muy evidente, ¿sí? Que podemos utilizar para controlar su equilibrio, ¿sí? Entonces, mi compañero lo puede percibir rápidamente porque siente que su equilibrio está dominado, ¿sí? Entonces va a notar que no es muy práctico hacer tanta fuerza, no solo porque se cansa, sino porque su capacidad de movimiento va a estar muy condicionada. Otra de las cosas que suele pasar con el exceso de fuerza es que muchas veces las posiciones se desvían, porque la persona al excederse termina pasándose y termina yendo en una dirección que no va, ¿sí? Esto es muy común también. Casi siempre suceden esas dos cosas. Hay un desvío en el exceso de la fuerza y hay una posibilidad de controlar su equilibrio rápidamente, ¿sí? Sumado al hecho que ya mencionamos del cansancio. Ahora, en el polo opuesto, cuando la persona en realidad está usando una fuerza muy laxa, lo que pasa es evidente, ¿sí? Si está demasiado flojo, si no está completando el objetivo, ¿sí? No puede evitar la ocupación del centro. No está pudiendo cumplir el objetivo. Entonces, si bien el chisao requiere un nivel alto de relajación, requiere sí que se cumpla la posibilidad de que uno pueda ocupar la línea central y no el oponente, no el compañero, ¿sí? Porque si yo estoy muy relajado, ¿sí? Pero mi compañero es el que está ocupando el centro todas las veces, mi relajación no está dando frutos. Yo no tengo que relajarme por relajarme, tengo que relajarme para poder optimizar mi técnica. Si mi técnica está optimizada, yo puedo ir utilizando cada vez menos fuerza, pero para eso tengo que ir refinando y ese trabajo también es progresivo. Lo primero que tengo que lograr es que mis técnicas funcionen. Una vez que mis técnicas funcionan, ahí sí voy suavizando, voy utilizando cada vez menos fuerza, cada vez más sutil. Pero, como dijimos, es una búsqueda de equilibrio. Exceso de fuerza, me canso, desvío la
la trayectoria de mi movimiento y mi compañero logra fácilmente controlar mi equilibrio. Muy poca fuerza, demasiado flojo, mi compañero no tiene que hacer nada más que ocupar, porque no estoy oponiendo ninguna resistencia a eso. Encontrar el equilibrio es algo importantísimo para que, desde ese punto de partida, llegar a la aplicación de las técnicas. Porque cuando haga las técnicas voy a necesitar ese mismo tono. Lo que estoy aprendiendo con esto es un tono específico, que es el que voy a usar posteriormente. ¿Sí? Ese tono va a ser el que voy a usar para aplicar las técnicas. Ni mucha fuerza, ni nada de fuerza. Un tono en particular. ¿Sí? Una cosa importante dentro del estudio del Chi-Sao es la comprensión del timing, ¿sí? El análisis del tiempo y del movimiento. ¿Sí? En Chi-Sao eso se vuelve muy importante. ¿Sí? Lo primero que tenemos es el giro de los brazos, que va a funcionar no solo como un intercambio de fuerza, sino como un mecanismo de tiempo, como un mecanismo de reloj. Que es compartido, que no lo maneja uno u otro, sino que lo manejan ambos. ¿Sí? Cuando yo tengo mi bonsao, yo soy el que gira, y cuando mi compañero tiene el bonsao, él es el que gira. Entonces ese tiempo va a ser siempre compartido. Ese mecanismo de tiempo va a funcionar para mí indicarme qué hacer cuándo. Las técnicas que voy a utilizar o las maniobras que voy a utilizar en la práctica del Chi-Sao no va a ser algo que yo previamente planee, sino que estén directamente condicionadas con en qué momento del transcurso del giro van a suceder. ¿Sí? Cada momento genera, cada fracción de ese movimiento va a generar una oportunidad diferente de uso de la técnica. Entonces tengo que entrenar con ese sentido, con la mente en vacío, esperando lo que el movimiento y el momento va a indicar que yo pueda hacer. Mi compañero me lo va a sugerir a través de su acción. ¿Sí? Ni siquiera él lo planea. Yo voy a estar siempre en movimiento, siguiendo su acción. Ahora bien, al principio yo recomiendo en particular no hacerlo demasiado rápido, ¿sí? Pero sí que el movimiento sea continuo. ¿Qué quiere decir eso? Si estamos trabajando, Chi-Sao, hago esto y solo me quedo ahí, es como si hiciera un drill, que no está mal, ¿sí? Pero no va a tener que ver con el trabajo de fluidez de movimiento, sino va a tener que ver con un trabajo mecánico de práctica de una técnica específica. Pero si lo que quiero es desarrollar el aspecto del timing y la sensibilidad, necesito que ese movimiento sea continuo. Entonces, para lograr primero la mecánica de ese movimiento continuo, a veces ayuda no hacerlo demasiado rápido para poder fluir con el movimiento de mi oponente. Una vez que ya tengo cierta pericia en ese tiempo, sí puedo ir aumentando la velocidad, porque voy a entender cada vez mejor los momentos. Entonces, cuanto mejor los entiendo, más fácilmente va a ser el aprovechamiento de esas fracciones. Voy a poder aprovechar más fácilmente. Y dentro de ese tiempo van a poder entrar más acciones. Cuanto mejor es mi nivel, más acciones va a haber en ese pequeño tiempo. Pero para lograr eso, primero es conveniente no apresurarme. Conectarme con su movimiento, pero comprender en qué momento de la acción va a estar sucediendo algo. Entonces, primero, no necesariamente rápido. Después, un poco más rápido. Después, más rápido. Pero progresivamente. A veces se ve un trabajo en donde el timing está dejado de lado. Entonces, si practicamos Chi-Sao y el timing está dejado de lado, estamos dejando de lado
una parte del estudio del ejercicio que es clave. ¿Sí? Estamos muy cerca. Todo lo que va a suceder en un segundo. Entonces, si no tenemos ese estudio minucioso del tiempo y nos movemos de manera mecánica, nunca vamos a poder desarrollar la habilidad que necesitamos, porque no tenemos que perder de vista que no hacemos Chi-Sao para hacer Chi-Sao, sino que hacemos Chi-Sao para desarrollar habilidades que posteriormente nos permitan aplicar el sistema de manera libre. ¿Sí? Entonces, lo que estamos cosechando en el Chi-Sao, lo que estamos buscando es aplicarlo en las situaciones libres de combate o de defensa personal. Dentro de la práctica libre del Chi-Sao podemos dividir dos instancias, una a pie fijo y la otra a pie móvil. ¿Sí? A pie fijo sería dentro de la postura Ichi-Kinyuma, en donde obviamente no vamos a involucrar desplazamientos y por ende tampoco va a haber unos cambios de ángulo o de profundidad. Entonces nos podemos concentrar especialmente en el enraizamiento sin perder la noción del intercambio de fuerzas, de estructura y de energía. También es una buena verificación del equilibrio estático, porque podemos en esta práctica verificar cuán estable es el eje de mi compañero y el propio. Algunas personas trabajan esto sobre una plataforma. No es necesario, en mi opinión, pero es una manera también de suscribir ese trabajo a un área muy específica. Y da la idea de que en la caída ya se hubiera perdido el equilibrio. Cuando comenzamos con pie móvil, a este trabajo le vamos a añadir distancias y ángulos. Entonces, la misma sofisticación que vamos a estar utilizando con las técnicas de brazos, le vamos a ampliar la gama de opciones con la profundidad de la distancia y la variedad en los diferentes ángulos. Es conveniente trabajar las dos instancias, tanto a pie fijo en Ichi-Kinyuma como a pie móvil, combinando diferentes tipos de desplazamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Cada una de esas instancias trabaja especialmente un área en particular. Celebro este tipo de eventos, como el Wing Chun Day de España, como un encuentro de camaradería entre escuelas. Espero que haya muchos más eventos como este que permitan que personas de diferentes linajes, diferentes orígenes y diferentes procedencias compartan su pasión por el Wing Chun.